Bienvenidos nuevamente a la Cátedra de Realidad Educacional y Cultura Paraguaya que va dirigida a los estudiantes del primer curso segunda sección de la Facultad de Filosofía. Para dar comienzo, haremos una recapitulación de lo que fue la educación en la época estronista de la clase pasada. Hablemos del ámbito educativo. ¿Cómo era la educación durante su época? Era un instrumento altamente eficaz de control, tanto era ideológico y de adoctrinamiento. El promedio de inversión en el gasto educativo apenas alcanzó el 1% del Producto Interno Bruto, que era una de las más bajas del mundo. El docente en esa época tenía una fuerte incidencia en los intereses del sector dominante. ¿Por qué? Porque se le exigía la afiliación partidaria para tener algún cargo docente. En cuanto al sistema educativo de la época, donde se podía ubicar entre la de menor desarrollo del continente. En 1989 marca esa fecha del final del estronismo. Hoy estaremos hablando con respecto a la realidad cultural y educativa en el Paraguay de la postdictadura estronista. Luego de la dictadura de Stroessner hubo una nueva reforma o un plan de reforma educativa a partir de 1991. O sea que comenzó el plan a partir de 1991. ¿Y quiénes fueron estos actores principales de la reforma educativa de 1992? Fueron el Ministerio de Educación y Cultura, que durante los 2 primeros años de la transición, en el ámbito de este ministerio predominó una disposición fuertemente conservadora. Y por consiguiente, no había variación de condiciones en su funcionamiento en esa institución, porque todavía se tenía en cuenta todo el plantel del régimen estronista. El ministerio asumía integralmente su responsabilidad para con la reforma nueva de la educación en ese entonces, y creó un grupo de apoyo que era el Consejo Asesor de la Reforma Educativa. También conformó un grupo de diálogo estratégico para poder realizar una reforma de la educación. También como actor principal es el Consejo Nacional de Educación y Cultura, que era el responsable de proponer las políticas culturales, la reforma del sistema educativo nacional y de acompañar su implementación en la diversidad de sus elementos y aspectos concernientes. Este Consejo Nacional de Educación dio un significativo esfuerzo en la elaboración y promulgación de una Ley General de Educación. El grupo de diálogo estratégico debatió con respecto al contenido de los materiales disponibles con el fin de definir el modelo y las características del sistema educativo más perteneciente a la situación de esa realidad educativa y sociocultural que vivía en ese entonces la educación paraguaya. Así también los mecanismos y medios necesarios para poder lograr. Con tales fundamentos y consideraciones, se elaboró un plan estratégico que adoptó una estrategia de avance gradual y sistemático, definiendo las secuencias de ejecución de los programas respectivos. Dicho plan dedicó una atención especial a las disponibilidades de recursos tanto financieros y humanos, de tal forma a arrancar con un alto grado de eficacia
y seguridad de sostenibilidad de la reforma educativa. Este plan estratégico servía de orientación a la reforma educativa paraguaya. Por una parte, presentaba y definía las grandes prioridades y las acciones prioritarias a ser ejecutadas. Y por otra parte, ofrece un marco lógico que permite examinar la correspondencia entre metas, actividades y los resultados. Los objetivos generales de este plan estratégico eran promover la participación de la sociedad, reforzar la integración social, reducir la pobreza y promover la educación general efectiva, incrementar la productividad de la fuerza laboral, limitar los problemas de ajuste promovido por el Mercosur y favorecer la creatividad, la innovación y la iniciativa autogestionaria. Siguiendo con el plan estratégico, los documentos de apoyos adicionales elaborados con posterioridad permitieron delinear 3 áreas centrales que eran para accionar, que eran la calidad, la eficiencia y la equidad. En cuanto a la eficiencia y la calidad de la educación, mencionaba a la reforma curricular, a los textos escolares, a la formación docente y a la condición lingüística. En cuanto a los textos escolares, la mayoría de los estudios realizados sobre la incidencia de los textos escolares sobre la calidad de la educación han confirmado el carácter positivo que era su contribución. Y entre 1995 y 1999, el marco de programas apoyados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se distribuyeron cerca de 13 millones de libros destinados a los niños de las escuelas públicas. En cuanto a la condición lingüística, el Paraguay es el único caso de país bilingüe en el mundo, entendido como tal una situación en la que una misma población maneja 2 idiomas. En el censo de 1992, el perfil lingüístico de la población paraguaya con relación al uso del guaraní y el castellano eran el siguiente. El monolingüe guaraní era el 39,3% y 69% ubicado era en el área rural. El bilingüe de algún tipo, que hablaban los 2 idiomas, 49%, y el 24% era ubicado en el área rural. Y el que hablaba solo el castellano era el 6,4% nada más. Prosiguiendo con la eficiencia y calidad de la educación, hablamos de la reforma curricular, que era uno de los ejes fundamentales de la reforma educativa, que constituye en una línea que se ha aplicado un ponderante esfuerzo que intentaba transformar la educación con las propuestas de ejes curriculares como el lenguaje, el desarrollo del pensamiento, los valores, el trabajo y el ambiente. ¿Cómo iba a ser eficaz también y de calidad esta reforma educativa? Teniendo un plan de desarrollo y mejoramiento del desempeño docente, que buscaba un replanteamiento de la política de la formación del docente y ocupa un espacio muy especial en este plan estratégico. En este orden, además de la reforma curricular, se tomaron medidas para mejorar la calidad de la docencia en la educación escolar básica y también en la enseñanza media. Las medidas puestas en ejecución incluyen disposiciones tendientes a aumentar
las exigencias para la selección de aspirantes a la profesión docente, el fortalecimiento de la formación inicial en las prácticas también pedagógicas, recalcando un poco que a partir de la educación de la época estronista, el docente tuvo un amplio papel fundamental que ganó un protagonismo en el gobierno posterior al estronismo, que fue muy importante, porque las primeras acciones que se tuvo a favor del docente fue el aumento salarial, una jubilación digna para el sector y la conformación de los gremios docentes. Anteriormente, en la época estronista, no se podían agremiar y no tenían una jubilación digna. Varios docentes en la reforma educativa fueron ya enviados al extranjero para especializarse, se abrieron nuevos cursos de posgrados a nivel nacional, teniendo en cuenta que en la época de la dictadura los cursos eran ejecutados únicamente fuera del país. A su vez, cabe destacar que uno de los mayores exponentes de la literatura paraguaya volvió al país, que nos referimos a Augusto Roa Bastos. Hubo un cambio total en cuanto a la docencia en la época del cambio de reforma educativa. Mencionamos como otra área fundamental de acción la equidad educativa, que hace referencia al tratamiento igual en cuanto al acceso, permanencia y éxito en el sistema educativo para todos, sin distinción de género, etnia, religión o condición social, económica o política. Es por esa razón que se puso en vigencia la educación bilingüe. Las escuelas paraguayas de aquel entonces hacía discriminación y perjuicio de quienes tenían el guaraní como lengua materna, aun cuando representaban una vasta mayoría de la población nacional. Por esa razón se sacó la educación o se puso obligatoria la educación bilingüe en nuestro país, que en 1992 en la Constitución Nacional ya menciona como un punto principal. La educación inicial como un punto muy importante en la equidad educativa. También el MEC incorporó el preescolar como parte de la educación formal. Incluso distinguió diferentes niveles: la etapa maternal, 0 a 2 años, la de jardín de infantes, que va de 3 a 4 años, y el preescolar, que va de 5 años. Desde ese entonces se incorporó la educación inicial en el sistema educativo. Como punto fundamental y para dar una conclusión de la reforma educativa de 1992 y cuáles son sus principales títulos, que fue una de las características de la reforma educativa paraguaya en esa década del 90, que fue la implementación de programas educativos, recordando a nivel inicial, primaria y secundaria. Y finalmente se debe destacar como otra contribución efectiva el desarrollo de actitudes positivas de convivencia, solidaridad y aceptación de las diferencias, valores primordiales para la constitución de una cultura democrática que en aquel entonces, ya en la época democrática, ya teníamos y podíamos realizar las cosas de acuerdo a un nuevo sistema educativo. Esto fue todo en cuanto a este capítulo más de realidad educacional y cultura paraguaya. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.